Listo. Hola, nos da un gran gusto tener con nosotros la valiosa presencia del doctor Douglas Elmauer. Douglas estudió su licenciatura en Derecho por la Universidad Presbiteriana Mackenzie en Brasil. Tiene una maestría en Filosofía y Teoría General del Derecho en la Universidad de Sao Paulo y es doctor en Derecho por la Universidad de Bremen en Alemania. Ha tenido estancias académicas en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y es abogado y consultor jurídico. Actualmente es investigador en el área interdisciplinar de Derecho y Economía Política. Ha publicado artículos sobre temas como teoría de sistemas, sociedad global, sociología constitucional y transconstitucionalismo. Hace un año, por estas fechas, estuvimos en las ciudades de Bremen, Bonn y Bielefeld, en Alemania, conversando con Douglas, también con Felipe Pérez Solari, con Dominique Hoffman y con Anaí Urquiza, sobre temas de políticas públicas en América Latina y también sobre la posibilidad de un congreso sobre sistemas sociales en nuestra Universidad de Guadalajara para este 2020. Pues desafortunadamente la pandemia nos lo ha impedido. Sin embargo, ante las dificultades de hacer un encuentro o congreso presencial de aproximadamente 3 días o una semana, pensamos en la opción sustitutiva de realizar un seminario internacional en línea de forma virtual con sesiones semanales y cuyo programa se ha extendido a casi 10 meses. Bueno, en fin, hoy la exposición que nos presenta el doctor Douglas Elmauer tiene como tema oleadas de inclusión y derechos humanos en la sociedad mundial. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Con gran placer por la temática y la experiencia, quiero ceder la palabra al doctor Elmauer. Muchas gracias, profesor Carlos Sedano. Muchas gracias, profesor Elisa, que también es la invitación a mí cuando estiver en Alemania. Yo voy a intentar hablar español. Yo no soy hablante nativo de español, tal vez el único no hablante de las exposiciones, pero yo voy a hacer esta tentativa, pero pues la mayoría de los oyentes son de México, imagino. Bueno, buenos días a todos que están en México, también mis amigos de Brasil y Europa. Agradezco mucho la invitación y voy a empezar mi exposición sobre oleadas de inclusión y derechos humanos en la sociedad mundial. El primer tema es exclusión en las sociedades estratificadas. Pues es importante comprender el proceso de transición entre las sociedades estratificadas para la sociedad funcionalmente diferenciada, la sociedad moderna. En las sociedades estratificadas, la inclusión es regulada a partir de los estratos. ¿Sí? Los seres humanos son incluidos o excluidos según su estatus social, según su estrato, su estamento, su clase o su casta. Dependiendo de la sociedad en que se encuentra, a más o menos rigidez en los cambios de estratos. Pero normalmente son sociedades con alta rigidez. La desigualdad en esta sociedad es la regla, ¿sí? La desigualdad de oportunidad de acceso a sistemas parciales es regulada por el estrato. Como por ejemplo, si miramos la obra de Aristóteles,
en la política, en la posición de los hombres libres, en diferencia a las mujeres, a los extranjeros o a los esclavos, estaban en niveles inferiores en estas sociedades. Por lo tanto, son el estrato superior, una aristocracia, una nobleza o élites, concentran, acumulan la mayor parte de las oportunidades comunicativas a los sistemas parciales, aunque no completamente diferenciados en esa sociedad, ya que hay el primado del político, que está también amalgamado con la religión, a depender de la sociedad en que se encuentra. Entonces, en esta sociedad, las instituciones predominantes son las instituciones extractivistas, o sea, una mayoría es explotada en detrimento de una minoría, que es la élite que gobierna y explota a los demás a través de esclavitud, trabajo coercitivo, poder arbitrario, expropiaciones arbitrarias, etc. Y aquí hablo del ejemplo por ejemplo, Imperio Azteca. Voy a mostrar la pirámide social azteca. También era una sociedad fuertemente jerárquica. Yo pienso que es interesante hablar rápidamente de los aztecas, pues es la raíz histórica del desenvolvimiento de México antes de la llegada de los conquistadores, Cortés. Estas sociedades eran baseadas en estratos también. Sí, aquí nosotros tenemos un mapa, está en alemán, perdón, pero son donde en rojo están las sociedades donde surgieron las altas culturas, Hochkulturen, como dice Luhmann. Las diferencias centro-periferia son los imperios, los primeros imperios. En México vemos los mayas primero, pero cuando los conquistadores llegaron, los mayas casi ya no existían, y estaban allí los aztecas. Sí, en la ciudad central de Tenochtitlán. No sé si es esta la expresión correcta para el nombre, pero hoy es Ciudad de México. Y esa sociedad, en su centro, embora fosse una diferenciación centro-periferia con relación a extensión territorial del imperio, en la ciudad central había una diferenciación jerárquica con diferentes estratos. Y había un emperador, había la nobleza, los sacerdotes, la casta sacerdotal, y abajo los esclavos también, que estaban en la base de la pirámide, eran utilizados en rituales, sacrificios. Entonces, la dinámica de organización de esas sociedades es piramidal, rígida, y la inclusión y la exclusión es regulada según este modelo. ¿Sí? Ahora, parte 2, cambios en los patrones de inclusión en la sociedad moderna. Diferenciación funcional, sociedad mundial y el take-off. Lo que marca el cambio de la sociedad, digamos, premodernas, vormoderne, como dice Luhmann, para las modernas, es que hay no solo una mudanza cuantitativa, pero también cualitativa de esa sociedad. Lo podemos decir que hasta 150.000 años antes de Cristo, cuando hubo la gran salida del sapiens de África, hasta la revolución neolítica, hace 12.000 años, cuando hubo la primera, hasta 1750 tenemos sociedades que podemos llamar premodernas, sobre diferentes primados de diferenciación, o en sociedades arcaicas, centro-periferia, sociedades estratificadas, pero nunca no eran modernas. En estas sociedades de antes de 1750, la regla para la mayoría de las personas era la exclusión, el detrimento del acceso a los sistemas. Entonces, era común, tiranía
esclavitud, miseria, hambre, estancamiento, baja esperanza de vida, los datos dicen eso, las pesquisas arqueológicas, paleontológicas dicen eso, y podemos llamar este periodo de tiempo entre 150.000 años antes de Cristo hasta 1750 de era malthusiana. Lo que quiero decir con era malthusiana es algo que tomo de un economista judío del desenvolvimiento llamado Oded Galor, y también otro profesor que trabajaba en Moafi. Ambos dicen que este periodo era marcado por las características que yo mostré ahora, y solo a partir de 1750 surgió lo que podemos llamar de el proceso de modernización, que es la diferenciación funcional, una emergencia más efectiva de la sociedad mundial que iniciarse antes, como dice clásicamente el profesor Rudolf Stichwe. Y Stichwe, yo leí un artículo reciente donde él coloca que 1750 sería el marco en consonancia también con otros autores de la economía política. Hay ese consenso. Y pasamos ahora a la transición a la diferenciación funcional. Esta transición inicióse por excelencia en Europa. Europa fue el primer momento. La sociedad feudal europea posuía características sui generis que posibilitaban mayor movilidad económica. Con eso, los extractos eran más dinámicos, y con el surgimiento de la burguesía como parasitario, a utilizar las palabras de Luhmann, burguesía como un tercer, como un parasitario, pasa a ser casamientos, matrimonios con nobles, personas de clase más elevada, y con eso começa a haver a ruptura de la endogamia que marcan las sociedades estratificadas, y esta ordenación eleva su complejidad endógena, y con eso el primado de diferenciación de estas sociedades pasa a cambiar. Entonces, también hay mudanzas no solo en el campo estructural, pero también en el campo semántico. Hay una universalización de la noción de libertad, lo que un economista de los Estados Unidos llama de dignidad burguesa. Es la universalización de la libertad de igualdad de estatus, que es una revolución en el ámbito de las ideas, que se sigue también al cambio estructural de primado. Es la pasaje de que, como dice Luhmann, solo en Europa se ha producido la transformación del sistema social a una primacía de diferenciación funcional. El primer paso fue Europa. Entonces, no es una cuestión de ser eurocéntrico o no. Es que Europa tenía estas condiciones que después fueron observadas en la América del Norte, en Australia, Nueva Zelanda, en los séculos subsecuentes. Y ese proceso acarretó también mudanzas económicas, geográficas, una urbanización más intensa, cambios demográficos, crecimiento de la ciudad, embora tengan surgido lá en los grandes imperios, en las sociedades diferenciadas en centro y periferia. Las ciudades ganan nuevamente importancia en la sociedad moderna. Diferenciación funcional, modernización, sociedad mundial. Y ahora tenemos el cambio. Los diferentes sistemas parciales ganan autonomía, ganan legalidad propia. Y ahora tenemos una economía
orientada al mercado por sistema de precios, propiedad privada, política democratizada, democratización de la política, o que implica sufragio universal, liberdad de oposición, la educación, igualdad de acceso a las escuelas, en el derecho, legalidad constitucional, Estado de Derecho, rule of law, checks and balances, el sistema de control, de poder. El derecho pasa a ser la codificación secundaria del poder, a tecnificar el código del poder y actuar a través de una constitución para la limitación de este poder, que, como yo dije, en las sociedades premodernas había ese primado del político. El político controlaba la estratificación social, pero ahora en la sociedad policéntrica, como gusta de decir Luhmann, tenemos, no hay más una primacía en el sentido jerárquico de los sistemas. Se puede hablar de una primacía de algunos sistemas en el sentido de sus hiperproductividad en la economía, pero no en el sentido de la jerarquización. Y también una gran revolución son los derechos fundamentales, pues los derechos fundamentales, que en otras palabras también pueden ser interpretados como los surgimientos de los derechos humanos, para hablar en un plano más global, son lo que Luhmann llama civilización de las expectativas, que está muy ligado con la diferenciación entre individuo y sociedad, el proceso de individualización. Y también los derechos fundamentales promueven la inclusión en los demás sistemas. De tal modo que Luhmann acepta, pero no es peremptorio, pero acepta que estas condiciones de facto, la diferenciación funcional, pueden generar mejores condiciones de vida para los seres humanos, muy embora el futuro sea abierto para el riesgo, para la contingencia, pero tenemos cambios importantes que yo voy a exponer cómo atingen la sociedad mundial como un todo. Vamos viendo oleadas de inclusión, o sea, una inclusión creciente que se observa en todos esos sistemas que yo exponé ahora. Aquí es un ejemplo de que algo muy diferente ocurre con la sociedad mundial en el siglo XVIII, XIX. Esta es abajo, son los años, y aquí la eje Y, la población. Y véase que después de la segunda revolución agraria, el comienzo de la revolución industrial, la población del mundo crece exponencialmente. Eran menos de 500 millones en 1800, tal vez, y ahora son casi 7 billones. Entonces, algo muy fuerte ocurrió en la sociedad mundial para que hubiese lo que Robert Fogel, un economista que ganó Nobel en los años 90, si no estoy engañado, una sinergia entre el desarrollo tecnológico y fisiológico de los seres humanos que proporcionó el crecimiento exponencial. Otro problema, diversificación y heterogeneidad regional. Hablamos que Europa fue el centro del proceso de diferenciación funcional, todo comenzó en Europa, pero las otras regiones del mundo no necesariamente estuvieron acompañando a reboque esta evolución. De tal modo que Luhmann habla, la diferenciación por funciones no habla en absoluto de una simetría regional de desarrollo, y mucho menos de una evolución convergente. Y de facto hay lo que algunos economistas como Del Gallor y
un historiador llamado Kenneth Pomeranz llaman de gran divergencia. ¿Qué es la gran divergencia? Es de ajuste, el take-off, cuando las sociedades pasan a hacer, al menos a nivel regional, estos procesos de inclusión masiva. Entonces, hay un ejemplo, en el siglo XIX, en algunas regiones del mundo, siquiera algunos pueblos, algunas sociedades habían inventado la rueda o arado. O sea, no hubo revolución neolítica, estaban donde algunas sociedades estaban hace 12.000 años. Esto es una diferencia muy, muy grande. ¿Cómo hacer con que sociedades tan diferentes ingresen en el primado de la diferenciación funcional de un modo tan veloz, con una diferencia tan grande entre las regiones? Pero yo voy a mostrar a partir de algunos datos que hay pruebas, hay evidencias de que puede haber una gran convergencia. Ahora voy a hablar un poco sobre lo que es inclusión y exclusión para Luhmann, para aclarar mejor cómo metacódigo de la sociedad moderna funciona. Pues la dinámica de funcionamiento de la diferencia inclusión y exclusión en la sociedad funcionalmente diferenciada queda-se diferente de las sociedades estratificadas. Como yo hablé, las sociedades estratificadas regulan la inclusión según los estratos. No es lo que ocurre en las sociedades funcionalmente diferenciadas. Entonces, es Luhmann. El concepto de inclusión significa que el abarcamiento de la población como un todo en las prestaciones significa, ¿no?, que hay la necesidad de que todas las personas tengan acceso a los sistemas funcionales. Entonces, inclusión en este sentido es una especie de metacódigo de la sociedad funcionalmente diferenciada, pues corta transversalmente todos los sistemas sociales para garantizar el primado de la diferenciación funcional. O sea, una de las condiciones más importantes para mantener la sociedad funcionalmente diferenciada es que haya inclusión. La exclusión, Luhmann habla respecto de eso en el final del derecho de la sociedad, que la exclusión radical puede generar el desmantelamiento del primado de la diferenciación funcional. Por eso esta gran preocupación. Entonces, lo que sería la inclusión en los diferentes sistemas sería ser un sujeto de derecho para el derecho, o participar en la economía, poder hacer los pagos, tener acceso a dinero, participar de elecciones políticas, ser reconocido como un ciudadano, tener acceso a la escuela, también a servicios de salud, de beneficios sociales. Esto sería inclusión en la sociedad moderna. Pero hay este problema, exclusiones fáticas. Y dice Luhmann, la exclusión integra mucho más que la inclusión. Este es el problema. Pues, al mismo paso en que hay la necesidad de acceso de toda población a las prestaciones de los sistemas sociales, crea-se una dependencia. Si yo no tengo acceso, me quedo dependiente de aquel acceso. Yo preciso ser sujeto de derecho, yo preciso ser ciudadano para poder participar en el proceso electoral, para que yo vaya a los tribunales, tener acceso a la justicia. Yo tengo que tener un trabajo para obtener dinero, etcétera, etcétera. Entonces, hay un mandamiento de inclusión en la sociedad funcionalmente diferenciada, pero hay desigualdades
de posibilidades fáticas para convertir exclusión en inclusión, que es la forma, ¿sí? Eso puede, como dice Luhmann, también generar un otro problema, que son las cadenas de exclusión. ¿Qué serían cadenas de exclusión? Es muy probable que cuando me quedo excluido de un sistema, como por ejemplo el sistema educativo, por algún motivo no frecuente clases en la escuela y no soy alfabetizado, entonces no tengo acceso al mercado de trabajo. ¿Cómo voy a tener dinero entonces para... ¿cómo voy a obtener un trabajo? Me quedo excluido de la educación, ahora excluido de la economía. Entonces, la exclusión en un sistema puede generar exclusión en otro. Es el problema de las grandes interdependencias que existen entre los sistemas sociales. Ese es un gran desafío, las cadenas de exclusión. Pero, dice Luhmann, ¿sería eso un problema residual en la sociedad mundial? El problema de la exclusión. Eso no sería momentáneo, ¿sí? Pero cuando Luhmann vino a América del Sur, en Brasil, por ejemplo, él fue en favelas, en comunidades muy pobres de Brasil, y en un artículo llamado Insights von Barbarei, além da barbarie, Luhmann dice, es necesario afirmar que la exclusión existe, para sorpresa de todos los bienintencionados, en tan grado de miseria que escapa a toda descripción. Cualquier que se aventure a visitar las favelas de las metrópolis sudamericanas y salga vivo de allí puede relatar esta experiencia. O sea, un relato muy fuerte. Luhmann lo impactó mucho y por eso hice cambios en la teoría, y también ha iniciado una investigación que no concluyó sobre todo cómo se da esa dinámica de inclusión y exclusión do punto de vista empírico. Pero los estados son capaces de solucionar, en verdad, de responder lo que de facto ocurre y más adelante voy a demostrar eso. Entonces, Luhmann dice también que, como yo había dicho, no todas las regiones del mundo evoluyeron del mismo modo. Entonces, cuando la sociedad mundial se concretiza, especialmente con la intensificación de la sociedad mundial a través de la globalización. Globalización y sociedad mundial son cosas relacionadas, pero no la misma cosa, pues globalización es en verdad la intensificación de la sociedad mundial. Entonces, muchas veces con el proceso de globalización, viejas estructuras de sociedades estratificadas se disolvieron y de esos restos de esas órdenes del pasado, Luhmann habla eso en un artículo llamado Causalidad en el Sur, son sometidas a modernización y créase otra cosa, que no son las órdenes del pasado, como algunos interpretan, son otra cosa, por ejemplo, la formación de redes de influencia, generar un clientelismo, rent-seeking, problemas de gestión para el Estado, para la seguridad de los ciudadanos, las mafias, ¿no? Es una cosa que él aborda en Causalidad del Sur, en el Sur, en vista, por ejemplo, a la mafia italiana. Esas cosas no se explican, no se aclaran con la simple deducción de que son órdenes del pasado. No, son fenómenos modernos. Y ahora me dedico a hablar sobre, ¿hay una exclusión persistente o una inclusión creciente? ¿Cuáles son las tendencias de la sociedad mundial? Entonces, Luhmann se ve muy desafiado en esta situación
y él llega a decir, ¿será entonces que derechos fundamentales, estado de bienestar, etcétera, son solo anomalía europea? No es posible que este primado y la estructura que veamos en Europa o Norteamérica se expanda, se efective en otras regiones del mundo. Entonces, Luhmann dice que hay límites en la sociedad funcionalmente diferenciada para que se produza y tolere essas desigualdades extremas, que, por um lado, são só temporárias, podem modificar-se rapidamente, e, por outro lado, podem se considerar um fenômeno limitado nos âmbitos funcionais, talvez. Peço perdão por la microfonia. Então, Luhmann sigue questionando si, além de eso, tenemos otros problemas también, problema ecológico o problema demográfico, pues en la sociedad mundial los riesgos serían muy elevados. Hay una inseguridad sobre el futuro, la distribución del bienestar, vemos eso ahora con la crisis de COVID, cómo es difícil mantener las redes globales de suprimientos. Entonces, la distribución de bienestar difícil de mantener sobre las circunstancias de una sociedad hipercompleja. Entonces, pero Luhmann también dice que con el tiempo, las particularidades regionales en que muchos insisten puede dejar de ser la llave explicativa para los problemas circunstanciales. Pues, como dice Schiff, la sociedad mundial presupone standardization, padronización. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, las diferencias regionales se diluirían en esa sociedad. De tal modo que al final, Luhmann habla, no se puede poner en duda que existan experiencias exitosas. ¿Exitosas en qué? En la transición, en la transformación de estas regiones que estaban, vamos a decir, en la periferia de la modernidad, como dice el profesor Marcelo Neves. Estas sociedades periféricas, hay experiencias exitosas en algunas, y Luhmann sabe eso, reconoce eso, y él dice, un pesimismo dogmático es, en cualquier caso, inoportuno. Un pesimismo dogmático sobre o quê? Sobre uma transformação positiva da sociedade, das particularidades regionais. E aqui, o exemplo de Coreia do Sul. Como era a Coreia do Sul em 1950 e como é Coreia do Sul hoje, no mesmo local, no mesmo rio. ¿Qué pasó en Corea del Sur para que hubiese tal transformación? Sí, la primera imagen es el producto de una modernización abrupta, de facto, pero después hay una transformación y un enriquecimiento sin precedentes en Corea del Sur. Y voy a hablar que muchas regiones de Asia y del sudeste asiático eran tan pobres o más pobres que África en 1950. Es posible conferir eso en los datos. Por eso, ahora inicio mi exposición de oleadas de inclusión con datos que dicen los datos, y aquí tomo oleadas de inclusión más como una adaptación de lo que el sociólogo alemán de aquí de la Universidad de Bonn, Rudolf Stichwe, le llama de revoluciones de inclusión, pero yo prefiero oleadas, pues revolución trae consigo una idea de uma ruptura muy radical,
Y mi visión esta inclusión ocurre mucho más como oleada. ¿Sí? Un momento para agua. Voy a los datos. Sistema económico. Voy a analizar sistema por sistema. Algunos yo voy a presentar aquí 4 o 5 sistemas específicamente. El sistema económico, lo que pasa en un sistema económico con el proceso de modernización, con la diversificación funcional. Aquí tenemos los datos de Producto Interno Bruto del mundo del año 1000, he hecho X, año 1000, hasta hoy. Y lo que pasa con la sociedad a partir del siglo XVIII, XIX, hay un take-off en las riquezas. Es espantoso. Algo muy, muy profundo ocurrió en las estructuras sociales para que la riqueza de la sociedad se elevase por un factor de 10 o 900%. Siendo que antes del siglo XVIII, como dice Acemoglu, había poco crecimiento, y antes del siglo XV casi ninguno, en ninguna parte del mundo, ni Europa, ni China, ni India, no había. Es una novedad moderna ese crecimiento. Y ahora miramos para la población mundial que vive en la pobreza en extrema y fuera de la pobreza extrema. Vemos que hoy la población mundial creció a nivel casi exponencial, pero las personas en situación de pobreza que sería pues cada sistema parcial de la sociedad, produce su forma de exclusión. La economía, podemos hablar que esta forma de exclusión es la pobreza. Embora haya otras concepciones de pobreza, como la trabajada pelo profesor Amartya Sen y Marcia Nussbaum, con la abordaje de las capabilities. También miramos aquí lo que pasa con la pobreza extrema en el mundo de 1820 hasta 2015. Es también impresionante. Si yo o tú naciésemos en 1820, la probabilidad de tener menos de $2 por día para sobrevivir era de 94%. Es mucho probable que nosotros somos miserables si naciésemos en 1820. Hoy, solo 9.6% de la población mundial encontra-se en esa situación, y la tendencia es la queda, es disminuir la cantidad de personas en esta situación. Hay una proyección que tal vez en 2030 o 2040 este número sea muy próximo de 0. Esa es la realidad. Y muchos hablan, eso es por conta de China. Falacia. Mesmo que se exclua a China de los dados, China, sí, en China hubo un cambio inmenso. Muchas personas salieron de la pobreza con la apertura de mercado que el país hizo, pero eso fue un fenómeno mundial, no solo chinés, en India también, en otros países de sudeste asiático, como Indonesia, que es uno de los países más populosos del mundo, si no estoy engañado, el 4º país más populoso del mundo hoy. Y aquí es la proyección, los datos de las diferentes regiones, y la pobreza disminuye en todas las regiones del mundo en los últimos años,
incluso en África subsahariana, que hoy es ciertamente el mayor desafío. Pero observemos que el este asiático estaba en una situación peor que África hoy. 80% de las personas en 1981 estaban en situación de pobreza extrema y hoy son tal vez menos de 5%. Y Corea del Sur incluye aquí en este dato. Pero a las pobrezas sí han disminuido, pero las desigualdades han aumentado. También no es verdadero. Las desigualdades en el mundo también han disminuido con la pobreza. La pobreza disminuyó, también la desigualdad disminuyó. Ambas disminuyeron. Y aquí nosotros tenemos tres distintos parámetros. En verde, en los círculos verdes, la desigualdad entre ciudadanos del mundo, en Galindo, desde 1980, o sea, a 40 años, Galindo. En azul, la desigualdad entre los diferentes grupos de los países, también Galindo. Y en rojo, la desigualdad entre países, considerando que muchos de esos países quedaban-se en sociedades de primados completamente distintos y fueron lanzadas después de la colonización en la sociedad mundial en situaciones muy difíciles, pero desde 2000 las desigualdades entre países también tienen caído, o sea, hay una tendencia mundial, exceptuado los países más ricos, para la tendencia de la queda de las desigualdades. Y aquí tengo los datos de Branko Milanovic, que es un especialista en desigualdades del Banco Mundial. Y yo estoy aquí con dos citas muy interesantes. Una de Luhmann sobre la economía moderna. Es probable que la economía, con su producción masiva de bienes orientados al mercado, haya hecho más para compensar las desigualdades que un derecho políticamente presionado en esta dirección. O sea, espontáneamente, la economía puede haber incluido mucho más personas en sí misma que a través de un derecho que intentó de algún modo orientar la inclusión económica en ese sentido. Y un otro especialista en desigualdad muy conocido, Thomas Piketty, escribió un libro llamado El Capital en el siglo XXI. Él habla que es obvio que describo la tremenda reducción de la desigualdad de renta en términos globales, derivada del aumento del nivel de vida en las partes pobres del planeta en los últimos 30 años. Este es un aspecto muy positivo de la globalización. Por tanto, al contrario de lo que muchos dicen, los datos muestran, Piketty muestra que la globalización fue positiva en el sentido de disminuir la pobreza y también disminuir las desigualdades. Ahora, el sistema de salud. Aquí es una representación, un gráfico muy completo de cómo era la expectativa, de la esperanza de vida humana en los últimos millones de años, desde antes del Sapiens, y véase, hasta 200 años, la expectativa de vida del ser humano mal llegaba a los 20 años. Es sabido que en África, por millares de años, la expectativa de vida era 25 años. Por la severidad de las condiciones del clima y de doenças como malaria, otras doenças que son transmitidas por mosquitos. Entonces, lo que ocurre
en los últimos 200 años es una revolución también en la expectativa de vida humana. Es una revolución en el sistema de la salud. Hoy hay países donde la esperanza de vida es 90 años casi. Incluso en México, si vosotros tienen curiosidad, pueden conferir cómo se desarrolló la esperanza de vida en México, de cómo era en el siglo XIX, de cómo es hoy. Era un gran choque. Y aquí son los datos de esperanza de vida en los diferentes continentes. Véase, mismo en África hubo evoluciones importantísimas. La mortalidad infantil igualmente. Aquí en Alemania, en el siglo XIX, cada 4 crianças, cada 4 infantes, creo que 1 moría antes de completar 5 años. 25% de los infantes morían antes de los 5 años. En 1800, más de 40% de los infantes morían antes de 5 años. Y hoy, menos que 5%. Es una oleada increíble. Aquí son las vacunas. Y las vacunas tienen un papel crucial en esta revolución en el sistema de salud, obviamente interpenetrado con avances científicos, con también derechos de propiedad intelectual, etcétera. Las vacunas fueron viabilizadas y hoy casi la totalidad de la población de la sociedad mundial tiene vacunas contra molestias diversas que asolaban principalmente la salud de los infantes. La realidad de los infantes en el pasado era muy triste. Aquí es la hambre. Vemos que después de 1960, hay la población mundial viene ingresando en la línea roja y la cantidad de personas que mueren de hambre haya siempre caído. Hay más disponibilidad de comida hoy que en el pasado, especialmente después de los años 70. Y esto es claro cuando miramos la cantidad de calorías a las cuales las personas tienen acceso hoy. En términos comparativos, hoy alguien en India tiene acceso a casi 1000 calorías más que un francés en 1700. Entonces, imaginen, hoy mismo en Ghana, veas en Ghana, mesmo hoy en Ghana la disponibilidad de comida es mejor do que era la disponibilidad de comida de un francés o de un británico en los siglos XVIII y XIX. Y aquí quédase la fuerte correlación entre el aumento de la expectativa de vida, o sea, de la salud de las personas, y el Producto Interno Bruto per cápita, que es lo que importa para mensurar la riqueza de un país. Y dice que hay una interdependencia entre economía y salud. Más salud tienen las personas, también son más productivas, también pueden trabajar más, tener más renta. Y eso es hay aquí una correlación muy fuerte y muy clara. Mejor el sistema educativo. Tomar agua nuevamente, beber. Perdón. Son muchas cosas para hablar. Pero yo creo que
estoy más de la mitad de la presentación. Aquí el sistema educativo. Y vemos que el analfabetismo en el mundo disminuyó desde 1800 hasta hoy. Las personas en el mundo, antes de las oleadas de inclusión proporcionadas por la diferenciación funcional del sistema de la educación, una exclusividad de la nobleza, era una exclusividad de los sacerdotes, era una exclusividad de determinadas clases de la sociedad, determinados estamentos. Hoy no, hoy es universal y las personas están cada vez más alfabetizadas y esta es una tendencia creciente. También la educación para las mujeres, muy importante. La mujer antes del siglo XX era completamente excluida del sistema educativo, no tenía el mismo estatus que los chicos tenían, pero hoy eso ha cambiado principalmente en sociedad, incluso en sociedades más tradicionales, como India, Bangladesh, han habido cambios importantes para la inclusión de las mujeres también. Aquí es como muy claro, como en Europa y en algunos países de Latinoamérica y en el mundo, cómo eso evoluye. La cantidad de personas alfabetizadas, va de menos de 20% en el país que estaba en las mejores condiciones, como Países Bajos, Holanda. Y hoy casi 90% de la población mundial es alfabetizada. Y aquí también yo estoy exponiendo la fuerte correlación que hay entre los grados de educación y el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, cuanto más educadas son las personas, también más rica es la economía, demostrando una correlación muy fuerte entre escolaridad, entre educación y el sistema económico. Los sistemas son interdependientes. Esas correlaciones solo prueban eso. Ahora, el sistema político. Aquí nosotros tenemos los números de las democracias y de las autocracias en el mundo. Desde 1990 tenemos en el mundo más democracias que autocracias, en lo que hoy más de la mitad de la población mundial vive en democracias y las democracias son más deseables en una sociedad funcionalmente diferenciada, pues hay más posibilidad de participación, de universalización del sufragio, también incluyendo mujeres, personas que antes del siglo XIX quedaban totalmente excluidas, como los esclavos. Hubo conquistas civiles y políticas que incluían a esas poblaciones también en los procesos electorales, en el sufragio, y también la posibilidad de oposición, que es la diferencia interna del sistema político, gobierno-oposición, la posibilidad de hacer oposición. Si tienes un estado con uno solo partido, no tienes democracia, ¿sí? Y mismo los países que tienen partido único, como China o Cuba, intentan abrirse más a la participación. Rudolf Stichler habló sobre eso en un artículo que leí recientemente, en 2018, después yo menciono en la bibliografía. Y ahora el sistema jurídico que tiene un papel especial. En el siglo XVII, entre los siglos XVII y XIX, emerge lo que podemos en lenguaje de teoría sistémica llamar de una semántica del constitucionalismo.
a partir de la cual hay la alta fundamentación del derecho, del sistema jurídico, cuando se abandona, va se abandonando paulatinamente la semántica del derecho natural. Y con el constitucionalismo se consagran los derechos fundamentales y principios centrales para el sistema político funcionalmente diferenciado, como el rule of law, la limitación del poder político, la igualdad perante la ley, checks and balances, la segunda codificación del código político por el código jurídico, la constitución como acoplamiento estructural del interés. Pero los rudimentos de las constituciones son limitados territorialmente, más el sistema jurídico no se puede pensar el sistema jurídico como algo exclusivamente regional. Hay también una movimentación mundial en esta dirección, una movimentación global, en el sentido de haber más el reconocimiento generalizado de que en el nivel estatal llamamos de derechos fundamentales. Y por un lado, esos derechos fundamentales son un blindaje contra la desdiferenciación, o sea, para que lo político no se expanda para los demás ámbitos de la sociedad. Luhmann habla mucho sobre eso en el libro Los Derechos Fundamentales como institución, un libro de 1965. Y también los derechos fundamentales tienen un papel muy importante para garantizar las garantías mínimas de inclusión en otros subsistemas. Eso es expreso como la libertad económica, libertad de prensa, derechos políticos, educación, salud, de tal modo que Luhmann dice que la garantía de un Estado de Derecho funcional es entonces a su vez un equivalente funcional del reconocimiento de los derechos humanos. Eso nos muestra que derechos fundamentales en el plano estatal son una manifestación de aquello que podemos llamar de derechos humanos en el plano global. Y derechos humanos tenemos que entender no solo derechos de protección, pero también derechos asistenciales, o sea, ya podemos incluir salud, educación, seguridad, y hoy también el derecho al medio ambiente, lo que algunos llaman de derechos de tercera y cuarta generación. Entonces, los derechos humanos en el plano global serían la respuesta del sistema jurídico al problema de la exclusión, de la provisión de los sistemas parciales de la sociedad. Sería un equivalente funcional de los derechos fundamentales en la sociedad mundial. Y aquí yo estoy haciendo una comparación entre la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la lista de derechos fundamentales que Luhmann elenca en el libro Derechos Fundamentales como Institución, lo que muestra coincidencias entre ambos, pues son fruto del mismo proceso de evolución, ¿sí? Entonces, si por un lado los derechos fundamentales están restrictos al ámbito estatal, las condiciones estatales, hay también los derechos humanos en el plano global, son reafirmados en el plano de las organizaciones. Hay una creciente tendencia para organizaciones reconociendo también los derechos humanos, esos que no tienen procesos constitucionales, procesos políticos en la base. Eso es una gran discusión en la teoría jurídica. Hay muchos juristas que discutem isso aqui na Alemanha, Gunther Teuber, o próprio professor Marcelo Neves, com seu transconstitucionalismo, também discutiu essa questão. Era um tema muito amplo. Lo que eu quero mostrar é só que os direitos humanos podem ser considerados a manifestação de los derechos fundamentales en la sociedad mundial y actúan como una especie de sistema inmunológico de la sociedad mundial, pues disciplinan conflictos. Aquí es un dado
Muestra cómo la cantidad de tratados versando sobre derechos humanos ha aumentado mucho desde la Segunda Guerra Mundial. Como dice Luhmann, la afirmación de los derechos humanos ocurre sobre todo después de la Segunda Guerra, en el plano de la sociedad mundial. Y aquí vemos esto por el número de conflictos que tenemos en el mundo, el número de muertos en guerras ha disminuido mucho desde la Segunda Guerra Mundial. También el número de genocidios desde 1945 disminuyen. Otro aspecto es la abolición de la esclavitud creciente, la abolición, pues como yo dije, en sociedades del pasado los sistemas de servidumbre no eran la excepción, eran la regla en todas las sociedades. Después de la revolución neolítica, la servidumbre era el modo de trabajo clásico. Entonces, es una abolición de la servidumbre, es una novedad de la sociedad moderna, funcionalmente diferenciada, en que a disminución también del trabajo infantil con datos de la Organización Internacional del Trabajo en el mundo, Inglaterra, en Estados Unidos. Y ahora, para hacer el final de mi exposición, yo hablo sobre dos cuestiones laterales que no dicen tan de respecto tan directo a las oleadas de inclusión, pero son temas muy caros a Luhmann y por eso me gustaría de exponer algo muy rápido acerca de eso. Primero, explosión demográfica. De facto, la población del mundo ha aumentado, pero hay una gran tendencia para que hasta 2100 haya una estabilización. Esta estabilización ya es observable en Asia y ya ocurre en Latinoamérica, en Europa. La demografía ha estacionado, sino ha caído. Véase Japón. Entonces, uno de los problemas que Luhmann apuntaba de gran riesgo para la sociedad mundial, hay una gran tendencia para la estabilización. El otro problema, habrá un colapso ecológico, la severidad del cambio climático. Sí, después del llamado antropoceno, tenemos producido mucho dióxido de carbono en la atmósfera, eso ha aumentado las temperaturas, no hay dudas de eso. El aquecimiento global, como se puede ver, es una realidad global, la cantidad de CO2 en la atmósfera, la concentración. Y aquí son los datos de emisión, pero ha aumentado mucho. Pero si miramos con cuidado los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, vemos que después de un gran periodo de muchas emisiones, ahora hay una tendencia para la disminución de las emisiones. Es esperado que con el desenvolvimiento, China, India, Asia también pasen por el mismo proceso y haya una reversión en las emisiones. Muchos pueden hablar que esta mirada es optimista, pero hay tendencias concretas para que se piense así. Pues ya se observa eso en Europa y Estados Unidos. Y lo que yo diría para finalizar, solo una provocación, a lo que se debe esas oleadas de inclusión que yo exponé, sería pelo facto de los derechos humanos, están haciendo una prestación concreta, esté trabajando en el sentido de potencializar las inclusiones o un sistema social de ayuda, que fue una hipótesis muy polémica que Luhmann
lanzó, verá que hay un sistema social de ayuda, un sistema secundario que esté envolvendo estas oleadas. Uma possibilidade que Luhmann lançou em determinada altura da sociedade, e eu não tenho uma resposta conclusiva para isso, pois é só uma provocação, mas é curioso pensar que Luhmann já havia pensado nesta possibilidade. E para isso eu mostro os objetivos do milênio, que, em minha opinião, com o que mostram os dados, o que temos de evidências, sou muito otimista com relação a que alcancemos todos. E por isso, dejo as minhas considerações finais. Peço desculpa por minha voz, estou muito cansado por uma longa apresentação, pero eu digo que, de facto, estamos em uma sociedade de risco, eu reconheço isso, o futuro aberto, e mais informação gera mais risco, há fragmentação, uma multiplicidade de atores na sociedade mundial, redes, desafios de coordenação entre os atores globais, pero a pergunta que se coloca, e por isso eu falei sobre o tal sistema social de ajuda, o que implica as oleadas de inclusão, o que explica as oleadas de inclusão, sobre as quais eu falei durante toda essa exposição. Existe um sistema social de ajuda que não observamos ainda, pero está em formação. São só organizações descoordenadas que trabalham por si, pero para manter a efetividade de direitos humanos, sejam ONGs, sejam empresas, sejam movimentos sociais, ou isto é só uma tendência estrutural da sociedade funcionalmente diferenciada. Então, são questões que eu vou deixar abertas, mesmo porque trata-se isso é minha investigação pós-doutoral. Então, são perguntas que eu tenho a curiosidade de responder com o tempo. Muitas graças. Não escutou. Agora sim. Perfecto. Douglas, felicitaciones. Has sintetizado en muy breve tiempo una exposición que realmente debería llevar horas. Sí, por un lado. Por otro lado, muchas felicitaciones también, porque hablando inglés, portugués, alemán, y venirte aquí a acompañarnos en español, no es sencillo, no es para nada fácil. Fue comprensible, el español fue comprensible. Perfectamente, muy bien, muy bien, muy bien. Tienes una serie de saludos, Luis Roberto, Schmirger Mengue, Lilian Silva, Mayra Rojas, José Pablo Tobar Quiñones, Piedad, Nancy Ortiz, Andrés Elmauer, Demetrius Dalcín. Te felicitan, te saludan. Hay un comentario del doctor Sergio Lorenzo Sandoval Aragón. Dice, hay barrios en Europa equivalentes a las favelas de Brasil. El último libro de Tomás Piketty explica muy bien este proceso. Coinciden mucho, hay mucha coincidencia. Ese es el comentario del doctor Sergio. ¿Te hago otra más o prefieres contestar? Puedo hablar muy brevemente. Ok. Sí, el problema de la favelización, sí, favelización de algunas ciudades de Europa, como París, Milán, es una realidad. Pues hay un éxodo de países en guerra, en el Oriente Medio, o de países africanos, pero con el desarrollo que está habiendo en esas regiones del mundo,
Y esta tendencia de migraciones puede disminuir con el tiempo. Europa tiene un gran suceso en muchas veces absorber essas pessoas no mercado de trabalho. Sí, há problema para integração, no nego, pero se mirarmos, por exemplo, indicadores como índice de desenvolvimento de desarrollo humano, o índice de desenvolvimento humano europeu não ha diminuído, ha solo melhorado. Então, eu deduzo pelos dados também que, aunque haya esta situação, com o tempo é possível superar, há estrutura para isso, e também a demografia europeia ha diminuído, há carência por mais pessoas que trabalhem aqui, então eu creio que a absorção é possível. O desafio é só a educação formal dessas pessoas, a alfabetização para uma integração mais efetiva. Eu creio que o maior desafio é esse. El doctor José Pablo Tovar Quiñones, de Madrid, de la Fundación Sicomoro, te hace una pregunta muy relacionada con lo que acabas de contestar. Mariana Martín González, de Brasil, pregunta: en Brasil todavía tenemos mucha desigualdad social. Muchas personas no tienen acceso a salud y alimentación, pero es nítido que ya hemos tenido una gran evolución hacia el acceso. El doctor Sergio Lorenzo hace otro comentario. Veo muchas coincidencias con Tübner, con probablemente Günther Tübner, el sociólogo y jurista alemán. Sí, es un jurista de Frankfurt. Exacto. Sí, yo leí mucho a Günther Tübner. Günther Tübner fue la base de mi maestría y también de parte de mi doctorado. Yo tengo algún contacto con Günther Tübner, sí. Mariana Martínez González dice: hay muchos derechos, pero pocos que ponen en práctica. Desafortunadamente, no todos los países tratan con igualdad a la sociedad como un todo. Por eso hay esta discrepancia, unos con muchos, otros con poco, no teniendo acceso al derecho necesario para vivir una vida digna. Dignidad. Sí. Te felicita por tu exposición. Gracias. El doctor Lorenzo Sandoval tiene otra pregunta. ¿Cómo entran en su modelo las luchas sociales? Por ejemplo, Piketty argumenta que muchos de los logros sociales actuales se deben a eso. Yo pienso que los movimientos sociales son una parte muy importante de las oleadas de inclusión. Veamos, por ejemplo, mi amigo Felipe trabaja la cuestión de la homosexualidad. Por ejemplo, si mirarmos cómo los homosexuales son tratados hoy en el mundo, es mejor que en pasado. Hoy hay claras evoluciones de inclusión en ese público. También las mujeres. Las mujeres en el pasado, si leemos Aristóteles, la mujer no tenía el mismo estatus, por ejemplo, de inteligencia del hombre para Aristóteles, o mismo en la cultura islámica, donde en el Corán se habla que una mujer equivale a medio hombre. La mitad de un hombre, por eso tiene mitad de los derechos, mitad del derecho a herencia. Entonces, yo pienso que en el pasado todo quedaba-se peor. Hoy hay claras evoluciones, y estos movimientos son importantes, de inclusión también de las minorías y de movimientos identitarios específicos. No quedan excluidos, están cada vez más incluídos, también participan de eso. El doctor Osvaldo Fierro te pregunta: muy buena la ponencia, quedan muchos desafíos para la academia para comprender las disfuncionalidades que se dan dentro de las funcionalidades diferenciadas.
¿Puede preguntar nuevamente? No comprendí. Es un poco complicado. Me parece que quiere decir los procesos de desdiferenciación de las sociedades diferenciadas funcionalmente. Sí, hay peligro de desdiferenciación. Hemos vivido procesos muy graves de desdiferenciación, por ejemplo, en la República de Weimar, que fue lo que originó después la Segunda Guerra Mundial, el nazismo. Y por eso, Luhmann escribe Los Derechos Fundamentales como institución. Es un libro de Luhmann que muchos dicen que él escribió por conta de la experiencia alemana con el nacionalsocialismo, que es la expansión del poder político, el peligro de la expansión del poder político. Pero para eso tenemos los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales crean esa limitación a los sistemas políticos, pero en el ámbito de la sociedad mundial es posible decir que los derechos humanos, como el equivalente funcional de los derechos fundamentales en la sociedad mundial, es capaz también de luchar contra la expansión, por ejemplo, de la economía. Entonces, contra los perigos de desdiferenciación tenemos los derechos fundamentales a un nivel estatal y los derechos humanos a nivel global. Creo que sea eso. Claro. El doctor Tovar Quiñones te pregunta, muy interesante la charla, Douglas, felicitaciones. Gracias. Quería preguntarte, ¿en qué medida crees que las sociedades funcionalmente diferenciadas necesitan la inclusión para funcionar adecuadamente? Es una pregunta difícil, pero yo creo que cuanto más inclusión mejor, pues como yo dije, cuando te quedas excluido de un sistema, la posibilidad de se generar cadenas de exclusión, o sea, exclusión en otros sistemas, es muy grande. Especialmente sistema educativo, sistema económico, sistema político, sistema de la salud. Hay sistemas de los cuales puedes excluirse voluntariamente. Por ejemplo, el sistema religioso. No necesariamente precisas estar incluido en la religión. Pero hay sistemas, esto es una diferencia, los sistemas no son iguales, no poseen padrones iguales para la inclusión. Cada sistema hace la inclusión a su modo. Entonces, yo pienso que cuanto más posibilidades de acceso, mejor. Demetrius Dalcin dice, muy bien, doctor Douglas, excelente exposición. Tu explicación fue sumamente didáctica. Gracias. Mariana Martínez González dice, ¿en Alemania también existen favelas? No diría favelas como en Brasil, no. El gobierno aquí normalmente provee moradia para las personas que no poseen ninguna condición. Incluso en la Grundgesetz, la Constitución, la ley fundamental alemã, hay previsión para eso, dignidad, el artículo 1. Entonces, por cuestión de dignidad humana, no se permite que las personas vivan de este modo. Aquí el gobierno provee subsidio para que haya moradía, tengas comida, tengas que vestir, pero también estás vinculado a procurar un trabajo. Es obligatorio procurar un trabajo en cuanto recibes estos beneficios. Eso es para las personas que hacen lo revisto en la ciudad, sean no ciudadanos también pueden, personas de Unión Europea pueden ingresar, y también refugiados, los flüchtlings, habla. Sí, essas pessoas recebem assistência. Então, favelas em França sim. Em França eu mirei em Paris, existem, mas a Alemanha é mais difícil. Claro.
Básicamente esas son las preguntas que hemos tenido hasta ahora. Bueno, acaba de entrar una del doctor Demetrius Dalcin. Dice, doctor Elmauer, ¿qué se puede hacer para que la sociedad brasileña sea menos desigual económicamente? Como saben, en Sao Paulo tenemos jueces federales brasileños, funcionarios, que ganan un promedio de 25,000 mensuales, mientras que otras personas pasan hambre con salarios miserables. Estos famosos procesos de estratificación. Sí, en verdad, esto es un gran problema en Brasil y yo creo que es un problema un clásico problema de economía política, es un problema redistributivo, es un problema de cómo el Estado brasileño ha se formado con muchos grupos de interés que hacen lobbies, incluso para hacer leyes, la Constitución. Tenemos un problema en Brasil de que no hay republicanismo suficiente, o sea, los iguales no son tratados como iguales, esos grupos de interés se aprovechan de sus privilegios para tener más salarios, más beneficios, en detrimento de la población más pobre que debería recibir la mayor parte del dinero que es oferido con los impuestos. Los impuestos deberían ir para los infantes, para la educación de los infantes. Debería ser investido, en mi opinión, en Brasil, deberíamos investir más en los infantes. O sea, a partir de personas bien formadas en escuelas básicas, bien alimentadas en la alimentación de los infantes también, todo ese dinero debería ir para subsidiar nuestros jóvenes, nuestros infantes. Pero, infelizmente, en Brasil hay resquicios de clientelismo y muchas prácticas lobistas. El lobismo en sí no es el problema es cuando el lobismo es antirrepublicano y crea privilegios y no hay igualdad perante la ley, cuando se sabota la igualdad perante la ley. Este es el gran problema en Brasil. Y en muchos países de América Latina, México incluido. Bueno, vale la pena hacer un comentario adicional. Douglas va a estar con nosotros la próxima semana exponiendo una de las sesiones más complicadas de la teoría de sistemas del humano, que es el sistema, la economía de la sociedad. Es uno de los textos más complejos y al mismo tiempo más interesantes. Bueno, esa es tu versión en alemán. Tenemos otra versión en español, que tú nos has dicho que está muy bien traducido, ¿verdad? Sí. Es decir, el trabajo del doctor Mascareño fue excelente. Excelente, sí. Pueden leer en español que será casi como en alemán, con toda seguridad. Perfecto, perfecto. Entonces, la próxima semana te vamos a tener especialmente para hablarnos de este texto. Muchas gracias por haber aceptado esta doble invitación. Gracias, Miguel. Bueno, queda mucho para la reflexión después de la brillante y clarificadora exposición de Douglas, así como algunas de las preguntas y comentarios que se han hecho. Con las conclusiones que nos acabas de dar, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, te agradecen muchísimo, Douglas, tu valiosa participación. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana.